Cristóbal nunca creyó en el destino. Para él, la vida era una secuencia de decisiones lógicas y bien calculadas, como una cirugía compleja en la que cada movimiento podía definir el resultado. A sus 52 años era uno de los cirujanos más respetados del hospital, conocido por sus manos firmes y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Pasó más tiempo en los fríos pasillos de la sala de emergencias que en su casa, pero nunca se quejó. Salvar vidas era su misión elegida. Su hija, Alicia, de Menenos, 17 años, solía bromear diciendo que él estaba casado con un médico, pero que ella y su madre, Elena, eran sus únicas amantes permitidas. Y se rió, sabiendo que por mucho que amaba su trabajo, nada en el mundo se comparaba con el amor que sentía por ellos. Esa noche Cristóbal estaba terminando otro turno agotador cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su bata. El número era desconocido, pero respondió sin pensar. Del otro lado, una voz urgente y apresurada rompió la monotonía del pasillo. «Doctor Cristóbal, su hija ha tenido un accidente. Vamos camino del hospital». El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Su corazón, acostumbrado a latir con fuerza incluso durante las cirugías más delicadas, se aceleraba como si quisiera escapar de su pecho. Intentó pedir más detalles, pero la llamada se cortó. En segundos, su mente pasó de la lógica al caos. Sintió que sus piernas se movían antes de poder procesar la realidad. Necesitaba ir a la sala de emergencias. Cristóbal caminaba por los pasillos del hospital como si estuviera atrapado en una pesadilla. Cada paso era como un golpe contra el suelo y cada respiración un cruel recordatorio de su impotencia. Cuando llegó a urgencias, sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a Elena, acurrucada en uno de los bancos con el rostro oculto entre sus manos temblorosas. Corrió hacia ella, pero antes de que pudiera preguntar algo, la camilla pasó frente a ellos. Alicia estaba allí, inerte, pálida, con tubos y cables saliendo de su cuerpo como raíces intentando mantenerla apegada a la vida. El pecho de Cristóbal se apretó de una manera que nunca antes había sentido. Había visto pacientes en esa condición antes, docenas, tal vez cientos, pero tu hija nunca. De repente, la medicina le pareció un idioma que ya no entendía. El mundo que lo rodeaba se disolvió. Solo un sonido logró perforar el entumecimiento. Lesión grave en la cabeza, fracturas múltiples, presión inestable. Las palabras fueron dichas por uno de los residentes, pero bien podrían haber sido martilladas en su cráneo. Cristóbal sabía lo que eso significaba. Sabía demasiado. Sintió la mano de Elena agarrando su brazo, sus dedos fríos, su respiración entrecortada. No había nada que pudiera decir para calmarla, no cuando lo único que sabía con certeza era que Alicia estaba pendiendo de un hilo. Y por primera vez en su vida no sabía si podía hacer algo para evitar que ella se deslizara hacia el otro lado. Los minutos siguientes fueron una sucesión de órdenes médicas, voces superpuestas y máquinas que pitaban sin tregua. Cristóbal observaba todo parado allí, paralizado, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Él conocía cada procedimiento, cada paso que estaban siguiendo, pero su mente se negaba a procesarlo. No era un paciente cualquiera, era Alicia, y aún así no pudo intervenir. Sus manos, tan hábiles para sostener el bisturí, ahora estaban estancadas en la nada, desprovistas de cualquier control. Fue entonces cuando uno de sus colegas, el doctor Herrera, un veterano neurocirujano, apareció frente a él con expresión sombría. «Cristóbal, tenemos que hablar». Había un peso en esas palabras que solo los médicos entendían. El tipo de tono que precedió a un veredicto fatal. Fueron a una habitación privada, donde Elena se aferró al brazo de Cristóbal como si fuera su última ancla. Herrera suspiró antes de hablar. El traumatismo fue grave. Sufrió un edema cerebral extenso. Le drenamos para aliviar la presión, pero vaciló como si buscara una forma más suave de decir lo que venía a continuación. El coma es profundo. Es posible que su cerebro nunca recupere sus funciones normales. Elena contuvo un sollozo y Cristóbal cerró los ojos con fuerza. Era como si cada músculo de su cuerpo estuviera siendo aplastado por un peso invisible. Ya había dado ese mismo diagnóstico a tantas familias. He visto a padres derrumbarse al oír esto. Ahora era su turno. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Elena temblaba a su lado, con los ojos muy abiertos, como si estuviera al borde del colapso. Cristóbal, por el contrario, no podía moverse. No porque no quisiera, sino porque su cuerpo simplemente se negaba a responder. Siempre supo que la vida era frágil, que un segundo podía separar el antes del después, pero nunca imaginó estar del otro lado de esa ecuación. Alicia no era solo su hija, era la niña que él mecía para dormir, que le sostenía la mano el primer día de clases, que le sonreía cuando intentaba ocultar un secreto.
La misma niña que aquella mañana había salido de casa llena de vida y ahora estaba atrapada entre la existencia y la nada. Esto no puede estar pasando. La frase resonó en la mente de Cristóbal como un mantra de mente, pero lo fue. El hospital, aquel edificio que para él siempre había sido un símbolo de control y competencia, ahora se sentía como una prisión. Él no era médico allí, no hubo bisturíes ni diagnósticos para salvar a Alicia. Solo había incertidumbre. Y, como si el dolor aún necesitara un golpe final, Herrera respiró profundamente antes de decir las palabras que Cristóbal nunca quiso escuchar. Tal vez sea mejor que te despidas. Algo dentro de él se rompió. El sonido era inaudible para los demás, pero ensordecedor para él. No, él se negó a aceptarlo. Alicia todavía estaba allí, todavía respirando, y mientras hubiera una sola señal de vida, no la dejaría ir. Cristóbal salió de la habitación sin decir palabra. Su pecho subía y bajaba, erráticamente, como si cada respiración fuera una lucha. Se acercó a la cama de Alicia y se quedó allí, mirándola, tratando de encontrar algún rastro de la niña que siempre había estado llena de vida. Pero todo lo que vio fue el silencio de un cuerpo inmóvil, rodeado de máquinas que trabajaban para ella. «Eres fuerte, hija mía», susurró, con la voz quebrada a mitad de camino. Quería creer en esas palabras. Quería que la fuerza de Alicia fuera suficiente para traerla de regreso. Pero el peso de la realidad era aplastante. Por primera vez en su carrera, no sabía qué hacer. Fue entonces cuando escuchó, a lo lejos, una conversación entre dos médicos. Al principio eran solo susurros indistintos, pero una frase hizo que su corazón se acelerara. El protocolo experimental del doctor Navarro mostró una actividad cerebral mínima en pacientes en coma profundo. Cristóbal se dio la vuelta inmediatamente. Él conocía ese estudio, un tratamiento controvertido, todavía en fase de pruebas, que utiliza estímulos eléctricos para intentar reavivar las conexiones neuronales. La mayoría de los casos no respondieron, pero algunos se despertaron. Fue un riesgo. Pero ¿qué pasaría si fuera la única oportunidad de Alicia? Él no podía simplemente darse por vencido. Sin dudarlo, caminó hacia los médicos. Necesitaba más información. Cristóbal se acercó a los médicos con un tono firme, casi desesperado. ¿Este protocolo, cómo funciona? ¿Qué se necesita para que un paciente sea considerado elegible? Los dos se miraron vacilantes. El doctor Navarro, encargado del estudio, estuvo presente y reconoció de inmediato la desesperación en los ojos de Cristóbal. Suspiró antes de responder. Todavía está en fase experimental. Son impulsos eléctricos de baja intensidad, aplicados en zonas específicas del cerebro. No podemos prometer nada, pero Cristóbal no quería promesas. Quería posibilidades. ¿Y qué pasa con los riesgos? Navarro vaciló. Convulsiones, inestabilidad cardiovascular. Si hay algún daño irreversible, puede empeorar la situación. Pero ¿qué podría ser peor que perder a Alicia? Con mirada decidida, Cristóbal hizo la pregunta cuya respuesta ya sabía. Quiero intentarlo. Elena, que había estado escuchando atentamente la conversación, abrió mucho los ojos. Cristóbal. Y sí, su voz se fue apagando. Fue un riesgo absurdo. ¿Qué pasaría si Alicia empeorara? ¿Qué pasaría si nunca me despertara? Pero ¿qué pasaría si fuera la única oportunidad que tenían? Sostuvo las manos temblorosas de su esposa y susurró, tratando de convencerla tanto como a sí mismo. Si hay alguna posibilidad, alguna mínima posibilidad, necesito creer. El silencio cayó entre ellos hasta que Elena, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Entonces peleemos. Eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. Al día siguiente comenzaron los preparativos. Alicia sería la paciente más joven en someterse al protocolo experimental, y su destino a partir de entonces sería decidido por lo desconocido. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y esperanza. Cristóbal no se apartó de Alicia, observando cada pequeño cambio en su estado, el monitoreo continuo de las funciones vitales, la presión arterial, los signos vitales. Todo parecía seguir el curso inmutable de la muerte y la vida. Pero había algo, un detalle imperceptible para ojos menos experimentados que llamó su atención. Una ligera variación en los gráficos de actividad cerebral. Era una señal casi insignificante, pero Cristóbal sabía que en ese momento cualquier cambio, por pequeño que fuera, podía ser la clave de algo más grande. Cada segundo que pasaba era una batalla silenciosa entre la vida y la muerte, y él estaba dispuesto a lucharla hasta el final. Fue en la quinta noche después de iniciado el protocolo que ocurrió el milagro. Cristóbal estaba en su turno mirando los monitores cuando notó un pequeño movimiento en los dedos de Alicia. Un espasmo, un reflejo involuntario. Era casi imperceptible,
pero para él era como un rayo de luz en un mar de oscuridad. Llamó a las enfermeras y todos guardaron silencio esperando el siguiente movimiento. Y luego, otra ligera contracción. «Está sucediendo», susurró Cristóbal con la emoción rebosante en su voz. Fue solo el comienzo, pero a él le pareció suficiente. Alicia estaba respondiendo. Por primera vez en días, una esperanza genuina floreció en su corazón. En los días que siguieron, cada pequeño movimiento de Alicia parecía un milagro. Sus dedos se movieron más veces. Luego sus manos, un ligero movimiento de su rostro. Para Cristóbal cada señal era una victoria. Sentía como si con cada respiración que tomaba Alicia pudiera ver su lucha por la vida, y eso lo sostenía. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Ella permaneció en coma, inconsciente, pero ahora había algo más, la certeza de que su cuerpo estaba contraatacando, y eso significaba que la batalla estaba lejos de terminar. El equipo médico, al principio escéptico, ahora compartía el mismo sentido de cautelosa esperanza, haciendo ajustes al tratamiento mientras observaban, asombrados, los signos de recuperación. Elena, que siempre se había mantenido fuerte a su lado, ahora parecía más relajada, aunque sus ojos todavía estaban alerta, como si estuviera esperando la siguiente señal de vida de su hija. Ella y Cristóbal pasaban horas juntos junto a Alicia, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por la misma fe inquebrantable en millones de pacientes que su hija regresaría a ellos. El tiempo, que antes parecía una condena lenta y cruel, ahora se convirtió en un aliado. Cada día que Alicia permanecía con vida y daba un paso, por pequeño que fuera, hacia su recuperación, era un día ganado. Estaban lejos de celebrar, pero el miedo a perderlo todo había disminuido y ahora había espacio para la esperanza. El momento que más temía Cristóbal finalmente llegó. Estaba solo junto a Alicia cuando por primera vez en semanas escuchó su voz, débil y temblorosa, pero todavía inconfundible. «Papá», susurró la palabra tan suavemente que casi no podía creer lo que escuchaba. Su corazón se aceleró y tuvo que agarrarse al borde de la cama para no desplomarse. «Alicia, estás conmigo», fue todo lo que pudo decir con la voz quebrada entre los sollozos que intentaba tragar. Ella abrió lentamente los ojos, pero lo que vio fue algo más allá de todo lo que había imaginado. Ella estaba allí, viva, aunque todavía débil, pero con la conciencia volviendo lentamente. En los días siguientes, Alicia se despertó poco a poco, como si saliera de un sueño largo y profundo. Con cada palabra que decía, Cristóbal sentía una ola de emoción. «Papá, te amo», dijo una vez con una débil sonrisa. Pero para Cristóbal, eso no fue solo una frase. Fue la prueba de que lo imposible estaba sucediendo. Alicia estaba regresando con él. Recordó lo que había pasado durante esos días de desesperación, el miedo insoportable de perderla. Y ahora, en ese momento, supo que nada sería más valioso que ese simple gesto de vida. Cuando Alicia finalmente salió del hospital, Cristóbal sintió que no solo había renacido su hija, sino que él también había renacido. La experiencia lo había cambiado, y ahora mirándola, fuerte y sonriente de nuevo, supo que la medicina, aunque esencial, no lo era todo. Había sido un médico dedicado toda su vida, pero fue como padre, sin bisturí en la mano y sin diagnósticos que hacer, que encontró la verdadera fuerza. La batalla de Alicia y la suya propia le habían hecho darse cuenta de que la esperanza nunca es una garantía, pero es lo que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Había aprendido a luchar, a no rendirse y a comprender el poder del amor incondicional. La vida, con todas sus incertidumbres, ahora se le presentaba con nuevos colores y sabía que mientras estuviera al lado de Alicia, nunca más volvería a tener miedo de lo que pudiera traer el futuro.